Arroyo Corto es una pequeña población del sudoeste de la provincia de Buenos Aires que cuenta con unos 700 habitantes. Todo es tranquilidad en este bello lugar fundado por descendientes italianos en 1884, pero sus calles de tierra guardan un secreto con olor a misterio. Las ruinas de un templo masónico que cerró sus puertas allá por 1930, dejando en el pasado muchas incógnitas sobre lo que ocurrió ahí dentro. Hoy, en La Vuelta del Perro, Cosa de Pueblo, el misterio del templo masónico de Arroyo Corto. A simple vista, parece solo un edificio viejo, a punto de venirse abajo. Si uno no sabe dónde encontrarlo, el antiguo templo masón pasa prácticamente desapercibido, como si fuera una construcción cualquiera. Pero en el frente del edificio, el emblema del compás y la escuadra, enmarcado sobre un triángulo, permanece firme, orgulloso, como si no hubiese pasado el tiempo. El templo de la logia masónica Unión y Constancia es seguramente la construcción más conocida, desconocida y misteriosa de Arroyo Corto, porque no se sabe prácticamente nada de ella, no hay registros escritos de su actividad y no quedó nadie que pueda dar testimonio sobre lo que pasaba ahí dentro. El doctor Jorge Almandós, vecino arroyocortense, está escribiendo un libro sobre la historia de su pueblo y hace años investiga la llegada, permanencia y el misterio de la masonería en Arroyo Corto. Y fue bastante loco esto, porque quizá tenía la respuesta más cerca de lo que yo pensaba. Digamos, puede haber sido esta vertiente. O sea, una de las vertientes es la de Garibaldi. La influencia entre algunos, la colonización de Arroyo Corto, digamos, no fue solamente las primeras familias, sino que después, durante bastante tiempo, siguieron viniendo gente de Uruguay, que estaban juntos en Colonia del Sacramento, siguieron viniendo a Arroyo Corto. Quizá en algunos de esos puede haber venido, pero hay una sepultura que es muy llamativa de Dionisio Farías en Arroyo Corto, que, bueno, la conocemos desde siempre porque es llamativa, porque es de un masón reconocido, un templo importante dentro de lo que es el cementerio local, que falleció en 1904. Y a partir de ahí empezamos a buscar alguna otra posibilidad, digamos. Y bueno, nos encontramos que cuando falleció Dionisio Farías, vivía en Arroyo Corto, tenía 62 años, pero, y era nacido en Buenos Aires, pero sí había vivido en Uruguay, él. Supuestamente de Uruguay lo habían mandado para que venga justamente a establecer esto es todo, digamos, por trascendido, por cosas que hemos ido investigando, que podía ser que Dionisio Farías se haya radicado en Arroyo Corto justamente con el motivo de instaurar una colectividad de masones en el lugar. Bueno, y vaya que si lo logró en los primeros tiempos, fue así. Incluso, no sé si era grado 33, pero sé que era un grado alto dentro de la masonería, por lo tanto, bien pudo haber sido él el encargado. No se conocen nombres propios sobre la masonería en Arroyo Corto, pero algo es seguro. Dionisio Farías fue uno de los masones arroyocortenses. La tumba de Dionisio Farías resalta entre todas las que hay en el cementerio. Tiene una columna trunca y un capitel en el suelo.
Incluso es nombrado como una de las figuras de importancia dentro de la logia arroyocortense, y algunos masones actuales lo consideran su fundador. Los nombres de los integrantes de las logias solo pueden ser develados por ellos mismos o pueden hacerse públicos una vez que fallecen. Después de casi 4 décadas de funcionamiento, se sabe que en algún momento, entre 1930 y 1940, la logia Unión y Constancia abatió sus columnas y los masones se dispersaron de Arroyo Corto. Se desconoce la razón de su cierre, pero entre los argumentos más difundidos se mezclan la persecución política, la falta de crecimiento de la localidad y la partida de algunos miembros buscando otros horizontes. Sí, la verdad es que no hay documentación, incluso yo he hablado con gente de la logia masónica argentina, con mucha gente en realidad, de Necochea, de Capital Federal, y no hay registros de eso. Por eso no sabemos cuántos eran. Sí, es muy probable, lo más cercano que tengo es un testimonio de hace, o lo más parecido, digamos, a poder tener información de eso, es un testimonio de una señora, de una nota que le hice hace 30, 40 años, casi, sí, 40 años, que era doña Margarita Bertoni de Dómina, que vivía en Espartillar, que era hija de uno de los primeros pobladores de Arroyo Corto, y que me decía que no eran pocos, pero sí que había, en esa época se manejaban, cuando ella era chica, era como que se manejaban con mucho sigilo. Entonces, si bien la mayoría de la gente sabía que eran masones, no tenía demasiado trato con ellos, ni ellos con el resto de la gente. Bien. Y de hecho, el templo de Arroyo Corto tiene una antesala, antes de llegar a la sala general, digamos, donde se realizaban las ceremonias, que es donde estaban, que tiene una puerta así tipo biombo, digamos, una puerta metro aproximadamente, pintado de negro, que era el cuarto de admisión, que se reían mucho cuando yo les decía que Alberto J. Triana, en el libro de Historia de los Hermanos Tres Puntos, lo definía como la cámara de torturas. Eso. ¿Por qué lo definía como la cámara de torturas? Porque cuando uno quiere ser masón, digamos, tenía que ingresar, por lo menos en esa época, a ese lugar donde tenía un cuestionario de preguntas que responder con la luz de una vela, porque no tiene luz eléctrica, eso ni había en esa época tampoco, todo pintado de negro, sumamente oscuro, y solía haber una calavera arriba de la mesa, porque la idea era que cada uno reflexione desde dónde viene y hacia dónde va. ¿Y qué es lo que quiere hacer en el paso, desde dónde viene hasta dónde va? Y dicen que además, después algunos pícaros le hacían algunos ruidos de afuera, digamos, como para ver el temple de la persona, y si estaba preparado para algún tipo de emociones fuertes o no. El lugar quedó cerrado, pero no abandonado. Vivía una mujer de apellido Studer, que fue la celosa guardiana del edificio, impidiendo el paso de desconocidos o de chiquillos traviesos y curiosos. Se decía que su padre había sido masón, y hasta se llegó a decir que sus restos descansaban en el templo.
Cuando ella falleció, en la década de 1980, la gente empezó a ingresar al lugar y tratar de llevarse lo que podía. Muchos objetos dicen que desaparecieron del templo masón por aquella época. Posteriormente se utilizaron detectores de metal para hallar objetos ocultos, se examinó debajo de la tarima y el piso, pero la búsqueda no dio resultados. Con el correr de los años, aparecían por el pueblo investigadores, personas misteriosas o cazadores de tesoros tratando de hallar información, objetos perdidos o saqueados, pero siempre se iban con las manos vacías. Ni siquiera la Gran Logia Argentina tiene registros del templo arroyoportense, ya que un gran incendio provocó la pérdida de muchísima información a principios del siglo pasado. En el lugar se destacan 2 columnas de ingreso donde permanecen inscritas 2 letras que todo templo masón debe tener, las letras J y B. No se trata de la conocida bebida, sino que las letras B y J en los templos masónicos corresponden a las palabras Boaz y Jaquín, las 2 columnas de bronce situadas en la entrada del templo de Salomón. Representan la dualidad y el equilibrio. B, norte, simboliza fuerza, estabilidad y energía, mientras que J, sur, representa firmeza, establecimiento y el principio activo o creador. En el cementerio de Arroyo Corto es fácil de encontrar la tumba de Dionisio Farías, reconocido como el creador de la logia en Arroyo Corto. Tiene una columna partida y un capitel tirado en el suelo, 2 claros símbolos masónicos. En su lápida se lo describe como un bondadoso, filántropo y caballeresco ciudadano que dedicó su vida a practicar el bien. ¿Y por qué se cerró? ¿Por qué se...? Yo supongo que el tema del fallecimiento de una de las máximas jerarquías ha tenido que ver. Pero por otro lado, en aquellos años también los masones era un lugar para conspirar, digamos. Todos sus proyectos no eran netamente solidarios, sino que tenían mucho que ver con insertar gente en los ámbitos gubernamentales o a veces conspirar contra los gobiernos de turno. Es decir, el caso más ejemplificador donde salieron muchas ideas revolucionarias fue la Logia Lautaro. La Logia Lautaro, sí, es San Martín. Tal cual. Entonces, digo, yo creo que cuando evidentemente no han tenido el suficiente crecimiento para lograr el recambio natural entre la gente que se iba yendo o falleciendo, digamos, y nuevos que ingresaran, y por otro lado quizá terminó la necesidad de conspirar. Dejamos atrás el misterioso templo masónico de Arroyo Corto, agradeciendo la gentileza del doctor Almandós en compartir sus investigaciones y con más dudas que certezas. ¿Qué misterio esconde ese templo en ruinas que amenaza con sepultar bajo sus escombros muchísimos secretos de la logia masónica en Arroyo Corto?